Muchas gracias, pastora. Gracias. Saludos a todos. Buenos días. Para los que no me conocen, soy el pastor Joel Alemán. Soy pastor de apoyo de la Congregación de Comunión de Gracia Internacional en Tegucigalpa, Honduras, y con el privilegio de ser dirigido por los pastores Mauricio Díaz y Liliana de Díaz. Tenemos esa bendición de pertenecer y, como Carmencita lo dijo, de pertenecer a esta enorme misión. Hoy vamos a conversar y de hecho lo voy a hacer en esa metodología de conversación continua. Vamos a estar conversando, interactuando. Van a haber espacios donde vamos a abrir para que podamos tener los espacios de conversación. A veces lo vamos a hacer por el chat, a veces lo vamos a hacer eh, a través de nuestros micrófonos, así que para que estemos un poco atentos. Si no veo que nadie participa, yo les voy a decir ahí quiénes van a ser los que van a participar, así que atentos a todo, ¿verdad? No son bromas, son bromas. Muy bien, voy a compartir la pantalla con la presentación. Y bueno, hoy vamos a conversar acerca vamos a hacer un proceso acá. Vamos a conversar acerca de la misión, visión y valores de la iglesia. Y bueno, caminando juntos en la misión de Dios. Y todo esto basado en el modelo o anclado en el modelo de las avenidas, que es la avenida del amor, avenida de la esperanza y avenida de la fe. ¿Sí logran ver la presentación? Sí, ¿verdad? Perfecto. Igual. Perfecto. Y antes de esto, de continuar con esto, creo que es importante que nosotros nos hagamos una pregunta. Y es como si la iglesia realmente está haciendo actividades porque sabe hacia dónde Dios lo está guiando o simplemente porque siempre lo ha hecho. Y es una pregunta que nos obliga a nosotros a reflexionar sobre qué es lo que realmente estamos haciendo como congregación. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Yo, cuando escuchaba la participación de nuestra hermana Carmen Galvez, como le decimos de cariño en nuestra congregación, Carmencita, se me adelantó muchísimas cosas que tenemos planificadas. Yo creo que le hubiéramos dado la presentación, la exposición a la hermana, porque mucho de lo que ella dijo es casi lo que nosotros vamos a mencionar. Y este tipo de cosas me sucede mucho con la pastora Liliana cuando estamos predicando. El Espíritu Santo le va inspirando a ella en el pensamiento y siempre llega a la conclusión antes de que la podamos observar dentro de la prédica. Y eso es muy bonito porque ve cómo nosotros estamos conectados. Y eso es lo que hace el equipo. Eso es lo que hace vivir en una iglesia saludable. El Espíritu Santo se mueve en la mente, en el corazón y en la vida de las personas. Y cuando se están desarrollando actividades, el Espíritu Santo le va dando ese mismo sentir a cada uno en la congregación. Pero regularmente cuando pensamos acerca de estos tres elementos en una iglesia, por las culturas en las que estamos viviendo en América Latina y en otras partes del mundo, eh, vivimos en unas economías de mercado que casi todos nosotros lo relacionamos con el ámbito empresarial. Y es normal porque se ha posicionado también en nuestra mente de tal forma que cuando pensamos en misión, visión y valores, se nos vienen todas esas ideas conceptuales de lo que la empresa privada, el sistema empresarial ha logrado manifestar. Y esto es algo que no está mal a cierta medida, pero esta visión misional tiene o ministerial tiene una perspectiva diferente y es la que queremos que nosotros podamos analizar hoy. Y es que a veces nosotros confundimos estos procesos eh, entre, por ejemplo, cuando queremos hablar acerca de misión, visión y valores, confundimos el movimiento con la dirección. Y muchas veces la iglesia se está moviendo, pero no tiene dirección. O una agenda con la misión, o la actividad con el fruto, o la estructura con la vida espiritual. A lo largo de esta presentación vamos a ir analizando cada uno de estos elementos y juntos
podemos ir descubriendo qué es lo que el Señor nos quiere decir con estas ideas, con estos conceptos y cómo Dios se está manifestando en la vida de la iglesia. Comencemos, ¿qué les parece si comenzamos con esto? Comencemos viendo cómo está nuestra denominación con estos tres elementos de misión, visión y valores. Y vamos a ver, perdón, vamos a ver que en la misión de nuestra denominación tenemos viviendo y compartiendo el Evangelio. Esa es la misión que tiene la denominación, con una visión de ver congregaciones saludables, diversas, amorosas y misionales que vivan la misión de Dios en sus propios contextos. Y con valores como los inclusivos, donde se abren espacios para que las personas encuentren en Cristo un hogar de gracia, donde se valora lo apasionado porque se sirve con gozo, convicción y amor por el Evangelio, siendo intencionales, ya que no caminamos por costumbre, sino que discernimos y servimos con propósito, amorosos porque reflejamos el amor de Jesús en nuestras relaciones y ministerios, y genuinos. Eso es una de las elementos que valora la iglesia. Genuinos porque vivimos una fe honesta, humilde y generosa ante Dios y la comunidad. Y si ustedes ven, esto pareciera, o cualquiera podría decir, si tiene una relación cercana a una visión empresarial. Y no, tiene una relación cercana a esa visión ministerial, a esa visión, esa forma de ver a la iglesia de una relación distinta. Y para comprender un poco estas diferencias, creo que es importante que veamos lo que dice Hechos capítulo 6, verso 1 al 7. Y esto habla acerca de cómo se comporta la iglesia y cómo se organiza la iglesia y la importancia de organizarnos dentro de la iglesia. Si algunos de los hermanos que tienen la imagen en pantalla me puede ayudar con la lectura, bienvenido sea. En aquellos días, el aumentar el número de los discípulos, se quedaron los judíos de habla griega contra los de la habla hebrea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de los discípulos y le dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos de espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era de Antioquía y que se había convertido al judaísmo. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ustedes ven la importancia, muchísimas gracias hermano, ustedes ven la importancia de la organización dentro de la iglesia, ustedes ven la importancia de la estructura dentro de las congregaciones y esto se alinea con lo que nos conversaba la pastora Selena. Esto de tener equipos liderados por un pastor con el centro que es Cristo, nos permite poder discernir en qué contexto nos estamos moviendo y cómo la iglesia puede mejorar en ese sentido. Seguramente nuestros hermanos del SEM que estuvieron en la clase de gobernanza de la iglesia, les hace recuerdo estos textos de Hechos 6. Y no sé si alguno de los hermanos puede decir qué aprendizaje obtenemos a partir de esta escritura, de los hermanos que recientemente hemos reflexionado en el SEM este texto. ¿Hay alguno por aquí conectado ahora? Y todos buscando el apunte. Yo estoy seguro que todos estamos buscando el apunte en este momento.
Bueno, les voy a pasar una imagen para que ustedes les traiga a la memoria qué es lo que nosotros hemos aprendido. Es que la organización protege la misión o protege también la denominación. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia crece, la organización no limita esta misión, sino que la fortalece para que nadie sea descuidado. Cuando nosotros armamos y construimos equipos, lo que nosotros hacemos es que empezamos a darle responsabilidad a unos de otros y están cuidándose continuamente y el pastor está cuidando a los directores de esos equipos y los directores de esos equipos a los miembros de esos equipos y es una secuencia de actividades alrededor del cuidado pastoral. Esto depositado por el pastor, por la confianza, por la entrega, por el dinamismo hacia sus líderes. Entonces, podemos encontrar que hubieron varios escenarios alrededor de esta escritura de Hechos 6. Existió un problema, se planteó una solución, existieron criterios de conversación para resolverlo, pero también hubo una acción y un resultado. Pero cuando nosotros tenemos bien diseñado la estructura, este proceso se vuelve más sencillo. Pero muchas veces nosotros, este tipo de estructuras, necesitamos tener una guía que nos permita llevar a esta estructura a la acción. Y es por eso que se vuelve importante plantear que cada congregación local tenga su misión, su visión y sus valores. Ahora, ¿cómo los construimos? Primero, definimos cuáles son las perspectivas de la visión empresarial, de la visión ministerial. Y tenemos que verlo con diferentes lentes. Primero, desde el lente empresarial, simplemente gestiona y logra resultados. Y una de las enseñanzas que hemos recibido a lo largo de todas estas reuniones en las que hemos participado es que no tenemos que ver a las personas solamente como una cifra. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado en las congregaciones, porque debemos de verlas como miembros del cuerpo de Cristo, como una forma distinta. En cambio, desde la lente empresarial, lo que se ve es las metas, el éxito, las personas, la planificación y el enfoque. Pero cuando hablamos de misión, visión y valores, desde el ente ministerial lo vemos diferente, lo vemos como un propósito. El éxito ya no se mide por vidas, sino por discípulos hechos, porque esa es la gran comisión que nosotros tenemos, la gran comisión que el Señor nos ha dado. ¿Y por qué entonces tenemos que verlo de esa manera? Porque vemos a las personas de una manera distinta. Vemos a las personas con una vida que Dios está construyendo. Se planifica, pero se planifica alrededor de una estructura distinta y con un enfoque distinto. Y entonces, cuando logramos entender esto, este tipo de lentes, nosotros podemos saber que tener una mentalidad ministerial permite que Dios sea el centro de todo, que Dios dirija lo que nosotros vamos a hacer, que sea su visión, su propósito y su plan. Nuestra hermana Carmencita decía, debemos estar conscientes que no es nuestra misión, que es la misión de Dios y nosotros nos unimos a la misión de Dios y vamos a darle más fuerza a eso. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre las siguientes preguntas? ¿Qué queremos lograr? ¿O en qué nos invita Dios a participar? Hay una gran diferencia entre esto, porque el otro lo vemos solo por resultados y en la otra pregunta lo vemos desde un aspecto más ministerial. Es cómo yo me integro a la labor que ya Dios está haciendo. El trabajo de la iglesia es eso, es integrarse a la misión que Dios ya está desarrollando. Y vamos a ver si hemos logrado entender esas diferencias entre la misión, visión y valores desde la vista empresarial y misión y visión y valores desde la vista ministerial. Por ejemplo, ahí en el chat, por favor, escríbanme. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta frase? Es desde el ente empresarial y escriban una E o M desde el ente ministerial, escriban una M ahí en el chat. Queremos crecer para ser visibles. ¿Qué nos dicen? Vamos a ver.
Dice nuestra hermana. Excelente. Julio dice exactamente. Es esa visión distinta, solo para ser visibles. Nosotros no solo estamos para ser visibles porque no somos a nosotros mismos los que nos vamos a hacer visibles, es hacer visibles a Cristo, es mostrarles a Cristo a otras personas. Entonces, ¿a quién tenemos que visibilizar? Es a Cristo. Veamos la siguiente. ¿Qué les parece? Vamos a ver, queremos participar en lo que Cristo ya está haciendo. ¿Es ministerial o es empresarial? ¿Cómo lo ven? Hermanos, hoy están, pero muy buenos ustedes, están muy estudiosos, muy dedicados, todos le entendieron al tema, le entendieron cómo es desde las diferentes vistas. Vamos a ver, este está más difícil. Vamos a ver si ustedes lo logran identificar. Nuestros valores ayudan a proteger el corazón de la comunidad. ¿E o M? ¿Empresarial o ministerial? Cuénteme. Exacto, exacto. Ministerial. Así es ministerial. Y vamos con el siguiente. ¿Qué nos dice? La visión nos ayuda a alcanzar metas de expansión. ¿Qué es ese? ¿Empresarial o ministerial? Empresarial. Así es. Esa diferencia es muy importante nosotros reconocerla. Están bien, bien motivados, hermanos. Me encantan que estén bien participativos. Esto nos ayuda a nosotros a comprender todo cómo lo vamos a desarrollar de ahora en adelante, porque ya nuestra perspectiva debe cambiar. La forma en que vemos las cosas dentro de la iglesia es diferente, porque este es un negocio del Padre. Ese es algo que tiene una lógica distinta. No es la lógica tradicional humana, sino es la lógica celestial de Dios. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos de ir reflexionando. Entonces, continuemos. La misión entonces y la visión no aparece, no nace primero en una reunión de planificación, no nace ahí. Todos estos elementos nacen en el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque es el Padre que está construyendo y está trabajando en su misión. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos integramos en su misión. Se revela plenamente en Cristo, porque es Cristo nuestro centro. Tenemos que volver al origen que es Cristo para saber que el pastor, el modelo debe ser equipos trabajando y dirigidos por un pastor que es coordinado por Cristo y continúa hoy por la obra del Espíritu Santo. Eso lo tenemos que tener bien claro para poder entender cómo se comporta la misión, la visión y los valores dentro de las congregaciones. Sigamos entonces. Entonces, la iglesia no comienza con lo que quiere hacer, ¿ok? Partamos de esa premisa, sino con lo que Dios ya está haciendo en el mundo. Y como lo que Dios ya está haciendo en el mundo ya está desarrollado, nosotros nos vamos a incorporar. ¿Y cómo nosotros lo podemos demostrar? Según lo que nos indica el Evangelio según San Juan en el capítulo 20, verso 21, que dice, como el Padre me envió, como me envió el Padre, así también yo los envío. Es decir, él recibió del Padre un mandato y ese mandato se traslada a nosotros por medio de Cristo. Y es Cristo el que recibe del Padre la instrucción. Y es Cristo quien nos dirige a nosotros y nos lleva y nos envía a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, teniendo eso claro, vamos a continuar diciendo y hablando un poco más en detalle acerca de la misión. Ok, la misión nace de una pregunta central. ¿Para qué existimos como iglesia? Miren Mateo 28, 19. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura? ¿Alguien que lo pueda ver ahí en pantalla? ¿Qué nos dice Mateo 28, 19? Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a Sí, por todas las favor. naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí hay un mandato. Hay un mandato que viene de Cristo, pero ese mandato lo recibió del Padre. Entonces, ¿para qué existimos como iglesia?
Ese es un elemento que debemos de preguntarnos para definir nuestra misión. Y este elemento nos ayuda, perdón, nos ayuda como siendo una iglesia saludable, concentrarnos en que la misión expresa la razón de ser de la congregación, donde Dios es el centro, porque participamos en lo que Él está haciendo, donde la iglesia es un complemento, donde somos formados como comunidad de discípulos y donde somos otro elemento, la comunidad, porque somos enviados a servir y testificar. Esa es la manifestación de la misión de una iglesia saludable. Y es lo que Dios está planteando. Es el mandato que Dios nos está dando. Y veamos, entonces, un ejemplo de misión que nosotros podemos utilizar. Existimos, esto no es, ninguna congregación lo tiene, pero un ejemplo dice, existimos para participar en la misión de Jesús, formando discípulos que vivan el amor de Dios, crezcan en la fe y sirvan con esperanza a su comunidad. Entonces una misión sana no debe de ser demasiado general, pero tampoco complicada, sino que debe ser clara, recordable y vivible. Porque lo que sucede es que esa misión va a ser identificada por los miembros de la iglesia y ellos al mandato de la misión congregacional van a trabajar y van a ir en pos de esa misión. La misión lo que les ofrece es esa dirección de lo que ellos quieren desarrollar como congregación. Entonces, si alguien nos preguntara, y yo voy a dejar abierto el micrófono en este momento, si alguien nos preguntara, ¿para qué existe esta iglesia en este lugar? Digamos que alguien llega por primera vez a nuestra congregación y dice, óiganme, ¿y la iglesia ustedes por qué la pensaron ubicar en este lugar? ¿Para qué existe en esta comunidad? ¿Por qué está aquí? ¿Qué le responderíamos? Nuestra respuesta debería de ir alineada con la misión congregacional, con ese mandato que tiene la congregación. ¿Por qué? Porque entienden y comprendieron la claridad de hacia dónde, del porqué de la existencia de la congregación. ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de esto? ¿Comentarios, observaciones? No puedo ver las manos levantadas, pero sé que todos tienen la mano levantada, no los puedo ver a todos. ¿Alguien? ¿Qué le podríamos responder? ¿Qué se nos ocurre? Nata, por favor. Ah, Creo que tres cosas de las que ahora he aprendido mucho en este tiempo en mi comunidad es abrazar, amar y dirigir. Esa es la razón por la cual la iglesia está aquí en el barrio y hay muchos jóvenes que requieren ser abrazados, dirigidos como líder y sentirse amados. Excelente, excelente. Y eso que acaba de plantear el hermano es lo que nos hace el Espíritu Santo. Nos permite a nosotros discernir el contexto en el donde estamos como iglesia. Y eso nos conecta, tenemos un movimiento relacional con la comunidad. Y esto se ve manifestado en las labores de la venida del amor. ¿Cómo entonces nosotros nos estamos desarrollando hacia nuestras comunidades? Muy bien, continuemos entonces conversando y hoy quiero que conversemos acerca de la visión. La visión lo que nos muestra es ese camino hacia dónde vamos, es decir, hacia dónde caminamos, hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo. Esta visión debe ser clara. Recuerden, debe tener una perspectiva diferente. Debe tener una intencionalidad más misional, más ministerial. Y en ese sentido, entonces, podemos decir que la visión es una imagen esperanzadora de la iglesia que Dios nos llama a hacer. Volvemos al principio. Es lo que Dios ya está haciendo. Él nos llama como iglesia, como cuerpo,
Todas las iglesias aquí reunidas en este momento tienen una característica distinta, algo que nos hace esa identidad que tenemos. Unos en la característica de la hospitalidad, otros en la característica de la alabanza, otros en la característica del amor, otros en la característica de la formación. Y cada uno de ellos hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, la visión que nosotros tenemos que tener congregacionalmente es una visión, es a la de la forma en la que Dios nos ha llamado a ser. Es como dice la misión, la visión de la iglesia global, ser la mejor expresión de iglesia que podamos ser. Nuestra denominación plantea esto. Es cómo nos llama el Señor a ser nosotros como iglesia. Vean lo que dice Filipenses 1:6. ¿Quién me ayuda con esa lectura? Yo El lo voy a que hacer. comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. Excelente. Así es. Porque Él llama a la iglesia y Él ya generó una relación con su cuerpo y Él la va mejorando. Él la va perfeccionando. Decía el pastor Héctor que intentamos que nuestros servicios sean perfectos, pero siempre hay detalles. Pero el Señor se encarga de esos detalles. El Señor se encarga de todo ese proceso. ¿Por qué? Porque Él está construyendo y nos está llevando hacia la iglesia que nos llamó a ser, hacia la congregación que nos llamó a ser. Entonces, teniendo claro de cómo entonces debería de ser la visión en nuestras congregaciones, podemos decir un ejemplo, que ser una comunidad centrada en Cristo, relacional, que forma discípulos y misional, que refleje el amor de Dios y sirva con esperanza a su comunidad. Entonces la visión no se convierte en una fantasía ni una ambición institucional, sino que es esa imagen de lo que Dios nos invita a construir en fidelidad. Pero eso requiere de esta relación congregacional con el centro, que es Cristo. Así nos damos cuenta de cómo interactuamos alrededor de lo que Dios ya está construyendo. Dios ya está haciendo la obra en sus congregaciones. Dios ya está desarrollando la iglesia. Por favor, Mato. Bien puede. Gracias, Joel. Sí, es que lo que estaba pensando es que, bueno, este material, ¿verdad? Nos hace volver nuevamente a lo que es la iglesia primitiva, donde se compartía la comunión, compartía el pan, compartían, ¿verdad? La oración, la palabra. Y en algún momento en que hemos visto una iglesia, mencionándola globalmente, ¿verdad? No referente a la iglesia de la Comunión de Gracia Internacional, sino la iglesia en general. Hemos visto una iglesia que ha ido acomodándose, ¿verdad?, a los conceptos o las ideas del mundo. Me gusta la idea del lente, ¿verdad?, la que mostró usted, la parte empresarial, porque se ha visto bastante auge en las congregaciones, ¿verdad?, dirigidas a esa parte, tratando a una iglesia como monetariamente, tratando a los hermanos como entre más hay, más ofrendas, más diezmos, más entradas, y se ha perdido ese concepto de la iglesia primitiva, donde todos se compartían entre los hermanos, donde había amor, se cuidaban los unos a los otros, ¿verdad? Y el amor de Dios, pues, era el que lo dirigía todo, el clan. Entonces, me gusta el hecho de que volvamos nuevamente, ¿verdad?, a fundamentar esa base de la iglesia primitiva en estos tiempos, donde realmente es necesario, donde la gente necesita una iglesia de sentirse amados, de sentir esperanza, de sentir fe, de sentirse abrazados por Dios en medio de un mundo caótico, en medio de un mundo donde, ¿verdad?, las iglesias han perdido ese amor, esa calidez y se ha vuelto más fría.
solamente. Muchísimas gracias. La vez anterior conversábamos, bueno, la pastora Liliana hacía una reflexión conmigo y ella nos decía acerca de cómo se comportaba la iglesia en su momento. Participaba en las casas, tenía conversaciones y cercanías más expeditas y eso me gustaba muchísimo esa relación porque es algo que nosotros debemos hacer en nuestras iglesias. Nuestra visión de iglesia debe ir a eso, a lo que nosotros queremos ser, cómo no queremos que nos vean, hacia dónde queremos caminar. Y ese es uno de los elementos que nos han enseñado a nosotros. Y creo que es un elemento que debemos de ir considerando, de cómo entonces la iglesia hoy en día, si bien es cierto, la iglesia también requiere de sus recursos, requiere de sus esfuerzos familiares como congregación para poder desarrollar algunos elementos del ministerio. Eso es importantísimo de las ofrendas y de los diezmos. También es importante ver cómo nos comportamos misional y ministerialmente. Y mire, y esto lo vamos a ver reflejado en los valores, que es lo que vamos a leer a continuación. Entonces, le hago una pregunta, pensando un poco en el tema de la visión. Imagínese usted a la iglesia en 3 años. ¿Cómo se la imagina? Imagínese la congregación en la que usted está en 3 años. Si caminamos fielmente con Cristo, nuestra iglesia será reconocida. ¿Por qué? Alguien que llegue va a reconocer a nuestra congregación. ¿Por qué? Le cuento una experiencia particular. Cuando nosotros llega una persona nueva a nuestra congregación, la primera persona en salir a atender, a ver a la persona que llegó, es nuestra pastora Liliana. Ella llega, se le acerca, le pregunta cómo está. Tiene ese cariño, esa empatía con las personas que los conectan. Y eso es importante en una congregación, porque lo va a reconocer como una iglesia hospitalaria, una iglesia que se atiende, como decía el hermano recientemente, que se preocupa, entregada. Y eso es un elemento que nosotros los líderes también deberíamos de ir aprendiendo. Entonces, hermana Martita, por favor, cuéntenos, ¿cómo mira a la iglesia en 3 años? Pues en referencia, pastor, a lo que usted está diciendo, la palabra nos dice, Jesús nos dijo, en eso reconocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces, la iglesia, lo que tú dices, debe demostrar mucho amor para los de afuera, como la unidad que debemos tener todos adentro. Y pues todo comienza desde el pastor hacia abajo para que todos estemos unánimes en un mismo espíritu, guiados por el Señor y en el amor del Señor, porque nuestro amor es muy limitado, pero el amor del Señor es muy grande. Amén, amén, así es. Nos deben de ver, entonces nos deben de identificar, nos deben reconocer como una iglesia de amor. ¿Cómo nos podrían entonces reconocer? ¿Qué otra forma nos deberían de reconocer? ¿Alguien se le ocurre algo más? O pasamos y conversamos un poco más acerca de los valores y más adelante seguimos conversando sobre estos temas. Vean los valores. Esta parte me encanta porque esto no está excluida de la misión y la visión, sino que se incorpora de manera integral a cada una de ellas y se desarrolla de esa manera. Porque los valores es aquello que nos hace preguntarnos qué valoramos más dentro de nuestra congregación. Existen 2 tipos de valores: los valores que están declarados y los no declarados. Y los no declarados no se declaran no porque no los vemos, sino porque los desarrollamos en nuestra vida cotidiana, que no nos damos cuenta que los estamos declarando. Pero cualquier persona que llegue va a observar esos valores. ¿Cómo queremos caminar mientras cumplimos la misión y avanzamos hacia la visión? Eso se integra. El valor se integra a la misión y a la visión. Entonces, continuemos. Entonces, viene lo que dice Mateo capítulo 6, verso 21. ¿Quién me ayuda con la lectura?
Donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Así es. Y es que los valores es aquello donde nosotros depositamos nuestro corazón. Es aquello que nosotros le damos más importancia y a veces no lo declaramos, pero se nota, es evidente. Y en la congregación es aquello que valoramos más. Veamos entonces, en una iglesia los valores muestran qué cosas consideramos más importantes delante de Dios. Siempre los traemos, revelan lo que cuidamos, lo que priorizamos y lo que no estamos dispuestos a perder mientras hacemos el ministerio. Todos, en todas las congregaciones hay valores. Hay quienes valoran a los niños, hay quienes valoran a los jóvenes, hay iglesias que valoran el estudio bíblico, hay iglesias que valoran el ministerio de la predicación, hay iglesias que valoran el evangelismo. Siempre hay algo. Entonces, ¿qué sucede? Como es un elemento integral y transversal, los valores atraviesan a la misión y atraviesan, circulan alrededor de la visión. Lo que hacen los valores es que muchas veces definen el accionar, el mover de la misión y la visión. Eso es lo que hace, porque sabemos que si nosotros estamos valorando al ministerio infantil, todo lo que gira alrededor de nuestras actividades es para fortalecer y amar al ministerio infantil. Entonces usted puede hacer una reflexión acerca de qué es lo que estamos valorando más en nuestra congregación. ¿Qué es a lo que yo le estoy dando más fuerza? Veamos la siguiente diapositiva. Una dinámica para descubrir nuestros valores reales es primero observar la agenda. ¿A qué le damos más tiempo? De esa manera vamos a descubrir cuál es ese valor. Y si sumado a eso se le incorporan las decisiones, entonces, ¿qué cuidamos mucho más? Las decisiones van a girar alrededor de este proceso. Y al sumarle la comunicación, ¿qué es lo que nosotros repetimos con frecuencia? ¿A qué ministerio nosotros resaltamos con los recursos? ¿Qué apoyamos con energía y recursos? Y finalmente, otro elemento para descubrir qué nos preocupa cuando algo falta. Esa es una forma sencilla de descubrir aquellos valores que no han sido declarados, pero que indirectamente están influyendo en el quehacer, en la misión y en la visión de la congregación. Nosotros no podemos definir y decirle, miren hermanos, ustedes pueden hacer una visión, perdón, una estructura de misión de esta manera, porque para reflejar eso ustedes deben de considerar su contexto, sus equipos, su forma de trabajo, la dinámica, la identidad, mejor dicho, de la congregación y qué cosas estamos valorando más. Y como les digo, somos parte del cuerpo y cada quien podemos valorar de manera distinta ciertos ministerios. Y no significa que sea malo, al contrario, porque estamos depositando y le estamos presentando a Dios eso que nosotros valoramos. Y eso es importante para poder descubrir y alinear nuestra misión, nuestra visión y los valores. Y pensando una perspectiva distinta de cómo estamos haciendo. Vean la siguiente premisa. Una iglesia que valora lo que Cristo valora comienza a reflejar el corazón de Cristo en todo lo que hace. Eso es lo que sucede. Porque Cristo valora lo que Cristo valora y la iglesia valora, demuestra y refleja lo que Cristo ya nos ha enseñado a nosotros a valorar. Y eso es algo que debemos de nosotros considerarlo. Es algo que nosotros debemos valorarlo. Entonces, hermanos y hermanas, le hemos compartido en esta parte, en esta sección, algunos elementos que nos hacen ver cuán importante es tener una misión, una visión y valores claros para nuestras congregaciones, porque el liderazgo necesita esa dirección. El liderazgo necesita tener claro el panorama
para poder accionar. Y mire, todo gira alrededor de esto. Todo lo que vamos a hacer, el trabajo, las actividades, lo desarrollado va a girar alrededor de estos procesos. Y eso es muy importante. Eso es algo que nosotros podríamos pensar y podríamos valorar dentro de nuestras congregaciones. Así que les invito ahora a que si hay alguien que tuviera algún comentario, alguna observación, alguna reflexión, ahora pueden hacerlo. Tenemos 10 minutos para este proceso. Bueno, espero que llevo bien mi tiempo. Esto con los cambios de horarios está un poco complicado, ¿verdad? Está bien, pastor, muchas gracias. Queremos oír sus opiniones. ¿Qué les parece esto de la misión, la visión, los valores? Pastor Natanael. Sí, yo creo que es muy importante, hablando muy personal. Hace poco le comentaba yo a la iglesia en la Ciudad de México que Dios había destruido muchas cosas que para mí eran muy importantes, ¿no? Y era esto que explicaba Joel eh, al principio, ¿no? A veces eh, tenemos ambiciones personales y lo vemos en muchas iglesias, ¿no? Al menos aquí en la Ciudad de México hay muchas iglesias muy grandes y miran siempre a las personas como un número. Y yo tengo que reconocer, aprovechando como un confesionario, me confieso, pastor Joel Alemán, que esa era mi preocupación, ¿no? Llegué muy joven al pastorado, 25 años, tenía sueños, pero en un momento nada daba resultado, nada, realmente eso pasaba. Y de un tiempo para acá Dios comenzó a destruir muchas cosas, al grado que me sentía yo no la persona que era antes, pero hoy Dios ha ido construyendo esto y creo que hoy la visión realmente ha cambiado desde mi punto personal, pastoral, y que me hace sentir bien, ¿no? Porque veo que ahora lo que interesa es lo que a Cristo le interesa, ¿no? Y lo que queremos dejar muy claro aquí en la Ciudad de México, en la iglesia que estoy pastoreando, es que seamos como Jesús y que la gente entienda la unidad en Cristo. Y sí sucede, ¿no? Yo conozco iglesias donde conozco a sus pastores, iglesias muy grandes donde realmente no les importa que la gente se quede o la gente se vaya, ¿no? Tienen un sistema que cada semana está llegando gente nueva, y siempre son los mismos números, aunque muchas personas realmente también están saliendo, ¿no? A su vez, y no les interesa porque crearon un sistema donde vienen personas nuevas, pero también la gente que tuvo ahí empieza a salir. Entonces, siempre tienen los mismos números, aunque cada domingo a domingo son rostros diferentes. Pero esta visión de Comunión de Gracia a mí me encanta porque es centrarte en la misión de Cristo, es mirar con los ojos de Cristo, es amar con los ojos de Cristo y es hacer lo que Cristo vino a hacer y entender que Él es el que lidera todo esto tan bello y tan hermoso. Así que agradezco mucho, ¿verdad? Has sanado mi corazón, amigo mío, y agradezco a Dios y es la oportunidad de poder estar aquí. Mm, qué lindo, pastor. Gracias. Sonia, bien pues. No, me alegro por Natanael, porque yo lo vi en un bajón, ¿no? En una desmotivación que nos preocupó. Y él, debido a lo que dice él, ¿no? Que llegó muy joven al pastorado y le dio duro algunas situaciones. Entonces me alegro por él. Ajá, ok, gracias. Juan Carlos, ¿Qué tal, pastores? Muy buenos días, hermanos a todos. Muchas gracias por esta reunión, gracias por invitarnos a participar. Saludos desde Perú. No sé si me escuchan bien, sí, muy bien. porque el Muy internet. bien. Ok, gracias. Bueno, yo
por la pregunta que Joel hizo, de paso, te abrazo Joel a la distancia. Ah, que en 3 años, ¿cómo vemos a nuestra iglesia en 3 años? Y es una pregunta que cala en el corazón, porque según lo que miremos en el futuro es lo que estamos comprendiendo del ministerio y lo que queremos buscar para nuestras congregaciones. Y meditando en eso, justo Joel al terminar habló acerca de los valores y, y yo estaba pensando en que sobre qué valores estamos enfatizando en nuestra congregación, porque se habla mucho de que queremos ser una iglesia cristocéntrica, que refleje el amor de Cristo eh, por los perdidos, ¿no? Que en realidad nosotros, como dice Pablo, fuimos alguna vez, el Señor nos encontró y está regenerándonos, está cambiándonos día a día, vemos su mano en nuestra vida y vemos lo paciente que ha sido con nosotros y no nos queda otra más que reflejar ese amor, esa paciencia que el Señor ha tenido con nosotros para nuestros semejantes, sobre todo los que lideran con nosotros nuestras congregaciones. Eh, pero Joel dijo algo que me ha dejado pensando en el sentido de que ah, los valores son los eh, que hacen que lo que una congregación quiera seguir, ¿no? ¿Qué valoramos? Ah, y yo creo que una de las tareas que tenemos como líderes es ser fieles a su palabra. El pastor Héctor siempre ha enfatizado en eso, ¿no? Nuestra iglesia tiene una doctrina saludable, pero el ser humano es muy olvidadizo. La Biblia está llena de esos pasajes donde dice, y les voy a repetir una vez más, para mí no es ningún problema volver a repetir estos temas de que son importantes, de que ah, eh, nosotros fácilmente a veces olvidamos quiénes fuimos alguna vez en cuanto a nuestra relación con Dios. A veces ah, cuando llegamos al ministerio comprendemos lo que fuimos, pero con el paso del tiempo como que se nos va olvidando, ¿no? Y, y creo que para, para no hacerme problemas con lo que vengo diciendo, es que sobre qué valores estamos enfatizando como iglesia, como congregación en América Latina, ¿no? O sea, ¿qué queremos rescatar? ¿Hacia dónde queremos ir? Yo creo que no cansarnos con los que congregan con nosotros y con los nuevos que van llegando acerca del amor de Dios a veces enfatizamos mucho en lo que es el juicio y todo eso, pero el que Dios nos amó, ¿no? El que Dios nos amó, el que fue Él mismo, el Creador, el que vino y dio su vida por todos nosotros, a mí particularmente eso me ha marcado y cada vez que leo eso me mueve el corazón. Ah, no, me brotan las lágrimas y eso es lo que le hablamos a la congregación, de que no olviden su primer amor, que eh, estando eso presente en nuestro corazón, eso va a marcar el paso para dirigir nuestras vidas, nuestros equipos y nuestra iglesia, y que la comunidad vea eso. Gracias. Ok, gracias. Pastor Mauricio. Soy yo, Liliana. Ah, qué Maurito, gusto, perdón, Lilianita. hace un segundo. Una de las cosas que me motiva en esto a mí es la gratitud a Dios, porque cuando Dios habla de la gracia, es la manera en que Él manifiesta cómo nos ama. Y yo creo que solamente esa palabra nos mueve el corazón a tener gratitud y la palabra gratitud viene de gracias. Y una de las cosas que siempre pienso que tenemos que darle a Dios son las gracias por estar aquí, las gracias por habernos tomado en cuenta en su trabajo, porque la verdad nosotros no somos alguien, Él es todo y nos tomó de la mano y nos está llevando a un camino al cual es un trabajo que es bello y hermoso, en el cual Él nos quiere hacer partícipes. Y eso nos tiene que dar a nosotros en nuestro corazón una gratitud enorme. Y esa gratitud es lo que mueve todas las cosas. Si andamos en esa gratitud, vamos a poder emprender este camino y comprender la gran
la gran misión que Dios nos ha encomendado y poder ver hacia adelante que en esa gratitud le debemos tanto al Señor, que Él no nos está cobrando, simplemente que nosotros en ese gran amor queremos darlo. Cuando nosotros nos enamoramos de alguien, y lo decía en un mensaje, nosotros queremos darle todo a ese ser y siempre hablamos de Él y queremos estar junto a Él y no queremos perdernos ni un momento con Él. Si nosotros ponemos esa gratitud en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, siempre vamos a querer estar haciendo el trabajo del Señor, sin estar pensando, divagándonos la mente en otras cosas que no son importantes, que nos desvían del verdadero meollo del asunto de Dios. Por ejemplo, la iglesia, cada uno de los hermanos de la iglesia, si los vemos con ese amor, ese deseo de servicio hacia ellos, vamos a ver cómo Dios hace la obra. Porque cuando hay amor de Dios en una congregación, el Señor hace crecer, ¿verdad? Entonces, solamente eso. Gracias. Gracias, Pastor, gracias. Pastor Héctor, solo contarle ahorita que está con pantalla la pastora Liliana, con esta de manifestaciones de amor, una experiencia que me ha dejado impactado a mí es cuando la pastora Liliana venía en su carro y se encontró con alguien, una persona en condición de calle. Y Dios le movió un amor y se bajó porque lo vio malito de su pie. No sé si lo estoy diciendo de manera correcta. Se bajó a la persona y empezó a atenderle su problema. La pastora Liliana es doctora de profesión, entonces se bajó y le atendió. Y lo interesante es que no solo le atendió, sino le invitó a la iglesia. Y no solo le invitó a la iglesia, le dio de comer, estuvo con él. Y esas Lo subí al manifestaciones de carro amor. Ah, lo subió al carro. y el olor del pie duró como 15 días en el carro. Es cierto, es cierto. Entonces, esas son esas manifestaciones de amor hacia la persona. Y es esa gratitud, me encanta eso que ha planteado la pastora Liliana, esa gratitud del corazón de nosotros como líderes. Gracias, pastora. Pablito, pues ustedes están diciendo algo muy importante y es cómo se unen las personas, por qué la gente se une a una congregación y cómo tenemos entonces como más confianza de que las personas se unan. Primero, cuando ven un liderazgo genuino, así como nos acabas de contar de Lilianita, un liderazgo comprometido, un liderazgo que ama, un liderazgo bien centrado en el Señor Jesucristo. Segundo, que hay valores, hay misión y hay visión, es decir, hay dirección. Cuando entran las personas y ven que esta iglesia se está moviendo en una dirección, que lo están haciendo juntos, que están logrando, que van hacia alguna parte, entonces la gente se une. A la gente le gusta unirse a cosas que tienen propósito y que están funcionando y donde hay claridad y donde hay, sí, claridad, que todo es cristalino. No hay cosas, no hay agendas feas, raras. Hay algunos que las pueden esconder, tal vez como tú hablabas, ¿no? Tal vez como Natanael hablaba, esas iglesias. Pero realmente nosotros tenemos que enfocarnos en lo que nosotros hacemos. Dios verá qué hace con los demás, pero nosotros, una iglesia transparente, limpia, donde estemos comprometidos, donde la gente venga y vean que hay valores, que hay una misión, que hay una visión, que hay claridad, que estamos caminando en una dirección. Y yo me atrevo también a de pronto a decir algo y es la experiencia personal mía es de alguna manera tenemos que publicitar nuestra congregación. Es decir, tenemos que anunciar nuestra iglesia, tener página de nuestra iglesia, que las personas se puedan conectar a través de algún medio, que seamos visibles de alguna forma. Las iglesias que no tienen publicidad no alcanzan a llegar, no, a impactar. Hoy, por ejemplo, Facebook tiene, mira, esto es algo personal, estoy diciendo algo personal. Facebook tiene maneras de ser muy específicos al lugar donde nosotros hacemos publicidad. Yo, por ejemplo, quiero hacer publicidad aquí en mi barrio Chapinero de Bogotá. Pues Facebook me da la posibilidad de hacer publicidad para este sector nomás. ¿Por qué? Porque tuve programa de radio y venía gente de muy lejos, que con el tiempo se tuvieron
que ir de la iglesia porque estaban haciendo un esfuerzo de llegar 2 horas, venían conduciendo y todo demás y a veces no es tan efectivo para ellos porque se cargan, venir a los servicios es todo un tormento costosísimo. Entonces nos dimos cuenta que necesitamos trabajar en la avenida del amor alrededor de la iglesia, a desarrollar iglesia de comunidad y hacer publicidad en nuestra comunidad, donde la gente pueda ir a pie, donde puedan estar cerquita de la iglesia. La iglesia es más estable, la gente está ahí cerquita. Digamos que Natanael puede hacer este trabajo y lo está haciendo ahí alrededor de la congregación, cerquita, con personas. Por ejemplo, la persona que nos dio de comer el día que lo estuvimos visitando era una señora ahí de la esquina que vende como empanadas, ¿no, Natanael? Ahí en la esquina, ahí cerquita, gente de ahí, de la comunidad. Entonces estamos como centrados en tener claridad de qué personas queremos que vengan a nuestra iglesia a hacer publicidad en ese lugar. Pero sobre todo, como hoy lo hemos visto, que hayan valores en nuestra iglesia, que haya una misión clara, que tenga una visión clara, que haya un sentido de dirección y que vean las personas comprometidas a sus pastores en esa dirección, que sean gente, pastores que dan confianza, que la gente dice, que la gente al comienzo vienen y lo miran a uno, ¿o no? ¿Sí o no? Viene y dice, ay, ¿qué pastor será este? A ver, ¿quién es esta señora? ¿Y quién es la pastora? ¿Y cómo es que manejan aquí las iglesias? ¿Y cómo es? Pero que a medida que nos vayan conociendo, sepan que somos genuinos, que sí somos convertidos, que estamos haciendo las cosas bien, que hay una dirección, que las cosas se manejan con transparencia, que no somos extraterrestres, ni mucho menos, somos gente real, pero con el propósito de Dios en esa congregación. Qué lindo, María sí. Padilla, creo que. María, sí. Gracias, buenos días a todos. Pues yo pertenezco, ¿verdad?, a la congregación de Tegucigalpa y yo solamente quería hacerles un comentario, ¿verdad?, de todo lo que el Espíritu Santo nos ha traído en esta reunión de sábado, que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y que por ende ese orden nosotros como congregación debemos de sentirla y también reflejarla, no solo dentro de nuestra congregación, sino que también afuera. Y creo que ese orden y esa estructura de la que habló el pastor Joel comienza desde nuestros pastores, ¿verdad? Cuando nosotros miramos el comportamiento de nuestros pastores, que son hombres y mujeres íntegros, honestos, responsables con la obra y con los recursos de la obra, uno realmente dice, bueno, sí es un hombre o una mujer que está con la visión puesta en Cristo, que está haciendo las cosas bien y que sobre todo se está dejando guiar por Dios, ¿verdad? En este trabajo. Y pues como en todo hay estructuras, ¿verdad? La iglesia no está lejana de ella, pues, ¿verdad? Desde un inicio hay un orden para todo. El pastor Natanael mencionaba de iglesias multipoblacionales, ¿verdad? Que muchas veces por eso existe esa rotación, que así como salen 10 entran 10 al otro fin de semana. Y es porque muy probablemente sus valores no están arraigados en Cristo, que su visión no es Cristo y que su misión tampoco es Cristo. Entonces, como bien decía el pastor Héctor ahora, nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros como iglesia, ¿verdad? Y si vemos hacia afuera, que sea para ver lo que no debemos repetir, sino que ver la Biblia, ver a Cristo y qué es lo que Cristo nos manda hacer para que nosotros podamos ser esos embajadores y esos ejemplos vivos, pues, de lo que el Señor hace en nosotros, ¿verdad? Y que pues a través de nuestro testimonio nosotros podamos alcanzar a otros, pero que cuando no solo nos miren a nosotros, cuando ellos miren todo de donde nosotros venimos, o sea, la iglesia como tal, ellos digan, sí, es una iglesia y una congregación que está sometida a la obediencia de Cristo. Solamente Muy bien. muchas gracias. Sí, María, así es, que somos libros abiertos a la gente, somos personas públicas. A veces nos preocupa mucho porque ser una persona pública es incluso peligroso para los delincuentes, nos pueden hacer cosas y llamar, saben nuestro teléfono y todo lo demás, vienen a nuestra casa, pueden incluso llegar.
pero somos libros abiertos, no tenemos nada que esconder, nada que esconder. Ellos pueden ver nuestra vida, pueden ver la vida familiar, pueden ver la vida de nuestros hijos, la vida familiar de nuestro testimonio. Entonces ahí comienzan las cosas. Y yo veo que aquí todos estamos de acuerdo en ese tema, que comienza con nuestra vida personal. Pero también, como hoy vimos bien claro, pero tenemos una misión y tenemos una visión y la gente cuando se acerca sienten que hay dirección, que hay compromiso de nosotros y que estamos, como se nos dijo desde el comienzo con Selena, nos estaba diciendo, nosotros existimos para llevar personas a Cristo y los llevamos como Pablo también dijo, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Es decir, en lo que ustedes vean que yo estoy siguiendo a Cristo, síganme en esas cosas y juntos vamos a encontrar a ese Señor que nos revelan las Escrituras, al que han seguido millones a través de los siglos, al que personas dieron su vida por Él, que creyeron, que como Pedro también dice, nosotros ahora hemos creído en Él, aunque no le hemos visto, pero por el testimonio de quienes lo vieron, estamos aquí. Entonces, muy bonito ese tema, Joel, gracias, gracias por recordar la visión, misión. Sueñen con esa iglesia. Joel, yo repito lo mismo que estaba repitiendo el pastor Carlos Florian, que necesitamos tener una visión de lo que queremos, soñar con la iglesia. Aquí hay personas que de pronto están en grupos pequeños. Aquí hay personas que de pronto están esforzándose por comenzar una iglesia, están muy chiquitos en cuanto a número de personas y de pronto dicen, no, pero yo cómo voy a establecer estas tres avenidas si no hay gente. ¿A quién le voy a dar yo la dirección de la avenida de la fe si no hay ni siquiera una persona que comprenda la doctrina? Bueno, y comienza uno como a tener esas angustias. Bueno, pues todo comienza con una visión. Imagínese la iglesia de todas maneras. Sueñe cómo quiere ser la iglesia, porque a medida que transcurre el tiempo, Dios va a ir trayendo las personas y usted las va a ir acomodando donde usted sabe que debe haber ciertas personas. Entonces, primero tenga esa visión. Y yo diría, sí, de los 3 años, pero en general siempre sueñe cómo es la iglesia de Cristo, cómo quiere que sea su congregación. Sueñe con esa iglesia, sueñe con el lugar donde se van a reunir. A veces las personas no tienen ni siquiera un lugar todavía. No tenemos lugares, a veces no tenemos un lugar estable. Son muy privilegiados, así como mi hermano Natanael, que es un privilegio que tenga un lugar. Hermano, no sabes cuán privilegio. Es un gran privilegio que tengas un lugar. Otros no lo tienen, pero sueñe en dónde quiere tener la iglesia. Aquí va a ser nuestra iglesia. Aquí en este sector es donde queremos crecer. Aquí es donde queremos establecer y sueñe, tenga esa visión. Por eso hoy estamos hablando de una visión de iglesia. Y imagínese una iglesia con las tres avenidas funcionando, con personas con la Avenida del Amor, que salen, que impactan la comunidad, gente, y usted ya se imagina cómo están trabajando y cómo estamos llegando a la comunidad. Y usted también se imagina la iglesia que tiene gente que comprende nuestra doctrina porque usted les ha enseñado o hemos hecho ese trabajo y sueña con esas personas discipulando en pequeños grupos, haciendo discípulos, gente dinámica que tiene ya pequeños grupos. Sueñe con pequeños grupos pasando la fe, tanto en la iglesia como en las casas. Y también sueñe con unos servicios impactantes, con sermones que llegan a las personas, que transforman vidas. Gente que llega a nuestra iglesia y se quedan porque hubo un buen sermón, porque lo recibimos bien, porque hubo cafecito. ¿Qué vamos a hacer? Sí, la gente llega y les encanta que haya un cafecito, alguna cosa. Así que sueñen con la iglesia, hermanos. Es lo que tenemos que hacer. Hoy vimos eso. Tenga una visión de la iglesia, sueñe con esa iglesia, imagínese, abrace esa visión y diga, Señor, en tu nombre. Yo sé de personas que han tenido esa visión y Dios les ha dado la respuesta a esa visión. Yo sé, no quiero poner nombres de pastores, pero sé que hay pastores que han soñado la iglesia antes de que existiera.
Así que mi hermano Natanael sueña con esa iglesia, Juan Carlos sueña con esa iglesia, a Lilianita, al pastor Mauricio, sueñen con esa iglesia, a todos los motivos a que sueñan, a mi hermana Ruth, que allí se está ahí en esa lucha, adelante, mi hermana Ruth, adelante, sueña con la iglesia, no abandones, a Sonia, a todos nosotros soñemos con la iglesia cómo queremos que sea y a quién queremos pasarle. Yo ya estoy en esa parte, ¿no? ¿A quién queremos entregarle la iglesia? Porque es una nueva generación que viene y deseamos que haya gente nueva, con nuevas fuerzas, con nuevas ideas, con pasión de hacer las cosas. Así que, mis hermanos, motivo a que sueñen la iglesia. Y ahí está mi hermano José, ahí, ahí anda, ahí está todavía. Qué bueno, y Carlitos, qué bueno que estás ahí allá en Perú, cerquita de Lima, qué bueno. Sí, apenas enterado de la reunión. Mi saludo a todos los hermanos, gracias a nuestro hermano Luis, ¿verdad? Y Zulema, por hacernos acordar aquí en el Perú acerca del pastor Mercado. Él vino para nosotros, para mostrarnos lo que es vivir bajo la gracia y enseñarnos de que estar bajo la ley era encadenarnos, no podíamos volar,